poder en Jesús. Zacarías capítulo 9, ¿lo tiene? Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. En Nueva Versión Internacional, escúchelo, dice así: vuelvan a su fortaleza, cautivos de esperanza, pues hoy mismo les hago saber que les devolveré el doble. La palabra del Señor está bendecida. Puede sentarse, mi amado, mi amada. Mi amado, mire, vivimos en este mundo y estamos llenos de tantas noticias, mis amados. Y estamos llenándonos de tanta mala noticia y de tanto de lo que está pasando a nivel mundial y a nivel nacional, que esto muchas veces no nos permite enfocarnos en las noticias del reino de los cielos, en lo que el cielo está hablando. Esto pareciera que nos está desenfocando de las promesas del Señor. ¿Cuántos saben que usted, como hijo de Dios, tiene promesa de Dios para cada día de este año? Nosotros tenemos promesas de Dios. Hay noticias. La Biblia dice que el evangelio lo que significa es buenas noticias, buenas nuevas. Usted y yo, en otras palabras, estamos llamados a ser pregoneros de buena justicia, de buenas noticias, pregoneros de paz. Amén. Alábalo si puedes, alábalo si puedes. Yo llevo todo pensamiento cautivo a la autoridad y a la obediencia a Cristo. Aquí no me paro, sino como un siervo del Señor para compartirte lo que el cielo está hablando. A veces nos llenamos y revisamos las redes sociales y yo no sé a cuántos le ha pasado, pero muchas veces me ha pasado que uno comienza a sentirse como aprensivo, apretado, perseguido. ¿Qué es esto? Alábalo, alábalo, alábalo. Mire cómo me gusta este pasaje. Zacarías, mis amados, es conocido como el profeta de la esperanza. Alábalo si puede. Quiero hoy ponerlos en contexto. Mire, Dios siempre ha tenido y tendrá una palabra para cada ocasión. Mire, el libro de Santiago capítulo 5, el verso 13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Hágase ahí unas alabanzas. No dice así. Dice: haga oración. Alábalo, alábalo. Hay una palabra de Dios. Dios siempre tiene una palabra para cada momento. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno entre vosotros alegre? Dice: cante alabanza. Yo no sé cómo has llegado aquí, si llegaste triste o alegre. Si es triste, la palabra de Dios: ora, 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 ora con corazón limpio, ora. Si estás alegre, canta alabanza. Alábalo. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Amén. Dios tiene una palabra para cada ocasión siempre. Y Dios tiene siempre un profeta para cada tiempo histórico que vive una nación, que vive una iglesia, que vive una persona. Zacarías, como le dije, es conocido como el profeta de la esperanza. Diga conmigo: esperanza. Es interesante el contexto de lo que hoy les quiero compartir, porque de esta manera usted podrá entender con exactitud lo que en este sermón quiero comunicarle de parte de Dios. Yo pienso que es lo que Dios me ha dicho que le diga en esta mañana. Zacarías es un profeta que Dios levanta para hablarle a una nación que está en el exilio. La nación fue invadida y todos sus hombres, mujeres y niños fueron llevados cautivos a Babilonia, donde había otra cultura, donde había otros dioses,
donde había otras religiones, donde ellos tenían otros valores distintos a los de ellos, tenían otro estilo de vida. Allí dice la Biblia a Babilonia que fueron llevados cautivos. No fueron llevados como amigos o como un intercambio de naciones, no. Fueron llevados como botín de guerra, como esclavos. Y usted y yo más o menos sabemos que un esclavo es una persona que está privada de todos sus derechos fundamentales. Los esclavos eran considerados animales, no personas. Eran tratados como eso, como animales. Un esclavo perdía toda la capacidad de independencia. Perdió el derecho a opinar. Perdió el derecho a decir. El esclavo no hacía lo que él quería, sino lo que le asignaba. Fuera duro o no, su responsabilidad era cumplir con cualquier asignación que su amo le diera. Una persona así es una persona que pierde la esperanza, que pierde la capacidad de soñar. Es una persona que se aferra tanto al presente que deja de mirar hacia adelante. Es una persona que se amarra tanto al presente que se neutraliza totalmente su capacidad para desarrollar futuro. ¿Aló? ¿Aló? En este contexto histórico de desaliento, de desesperanza, en este contexto de gente arruinada emocionalmente, Dios levanta al profeta Zacarías. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Yo bendigo el nombre de Dios por los Zacarías. ¿Habrá algún Zacarías en medio nuestro? ¿Quedará algún Zacarías aquí? Aleluya. En este entonces contexto de desaliento, de desesperanza, en este contexto de gente arruinada, Dios levantó al profeta Zacarías. Mire, yo me imagino no me imagino al profeta Zacarías andando ciudadanos tras ciudadanos de Israel, yendo uno por uno. Mira, no tengas desesperanza, mira, ánimo, el Señor está sentado en su trono. No, yo me imagino a Zacarías parándose en una plaza principal, orando y diciendo: vuelvan a su fortaleza, prisioneros de esperanza. Hoy vengo a anunciarles de parte de Dios que Dios te va a restituir. Wow. Pero estaban esclavos, estaban desalentados, estaban sin esperanza, habían sido llevados cautivos a otra nación donde había otra cultura, otra creencia, otros dioses. Pero ahí el profeta Zacarías, con valentía en medio del pueblo babilónico, se levanta a traer una palabra de esperanza al pueblo de Dios. Eso exactamente, mi amado, si me estás calibrando hoy, eso es lo único que vine a hacer hoy, a traer palabra de parte de Dios, palabras de vida, porque yo definitivamente sirvo a un Dios de vida y resurrección. Alábalo si puede. Mire, es interesante cuando uno va a la raíz etimológica. Uno en los institutos bíblicos le enseñan todas estas cosas y son herramientas muy útiles. Cuando yo fui a la raíz etimológica de esta palabra restitución o restaurar, es lo que significa devolver. Esa palabra en sí, en su raíz, lo que significa es restituir. Es volver al estado original a una persona o a una institución o una cosa. Yo quiero explicárselo. ¿Me puedes prestar esta guitarra, mi hermano? ¿Está muteado la guitarra, mi hermano? Hermano nuevo ahí de sonido, ¿sí? Tráigalo sin el... Sácalo, hermano. Señor, ayúdalo ahora. Pásame el parar. Póngalo aquí, mi hermano. Mire, esta guitarra en este sitio, no sé si la ven. Esta guitarra en manos de un levita, de un santo del Señor. Es un instrumento que ha sido consagrado para la alabanza y la adoración al único y soberano Dios.
Este instrumento en manos de un siervo y una sierva del Señor es un instrumento poderoso que trae adoración al Rey del cielo. Ella ha sido consagrada. Yo recuerdo cuando el Señor nos dio para comprarla y dimos honor y gloria y le dijimos: Señor, este instrumento está consagrado solo para tu alabanza. Pero este instrumento en manos de una persona viciosa, en manos de una persona sin sentido en la vida, es otra cosa. Entonces digamos que esta guitarra que ha sido consagrada, viene un malvado babilónico y aquí, venga hermano, haga usted este que se paró, usted mismo hace. Viene y se la roba, se la lleva. Hermano, póngala por ahí sin tirarla, con cuidado. Póngala por ahí en el piso, hermano, ahí. En el piso, mi hermano, en el piso. Aló, Señor, ayúdalo. Ese babilónico. Ahí se la llevó. Y ahora esta guitarra que antes tenía el propósito para consagrar, ahora la agarran el grupo de borrachos, de personas que, y ahora cantan. Wow. Y ahora ahí está la guitarra sonando, pero no conforme al propósito. Mire, les quiero mostrar literalmente qué significa la palabra restitución, restaurar. Dice volver. Mire, cuando Dios está anunciando a través del profeta Zacarías a un pueblo que está en el exilio, que ha perdido su capacidad de desarrollar futuro, es porque cuando se vive así, uno vive anclado totalmente al presente y deja de mirar hacia el futuro. Así estaba esta gente. Dios levanta al profeta Zacarías y le dice: anúnciales, diles que yo les voy a restaurar. Mire, restaurar no es pasar un pañito, una mopa y ya quitar el polvo, no. Restaurar en su original lo que significa es que Dios va hasta el sitio. Dios se mete en la circunstancia. Toma el objeto, toma la cosa, toma la nación, la agarra, la purifica y la devuelve a su sitio original por lo cual fue creada. La posiciona de nuevo allí y allí de nuevo entonces ese instrumento, esa cosa, esa persona, esa nación vuelve a estar conectada con el propósito con el cual Dios le dio existencia. Alábalo si puede. Alábalo. Mire, qué bonito es entender que Dios te ha llamado, que ha sido tu llamado por Dios. ¿Habrá aquí algún llamado por Dios? Cuando Dios te llama, mi amado, a ver, ¿habrán llamados por Dios? Si Dios no te llamó, ¿qué haces aquí? ¿Habrá algún llamado de Dios aquí? Levanta. Amén. Cuando Dios te llama, mi amado, te llama a un lugar de conexión espiritual. Dios no te llamó a un lugar geográfico. Dios te llamó a un lugar de conexión espiritual. Alábalo si puede. Por ejemplo, esta casa es tu lugar de conexión espiritual. Tiene un sitio, un lugar geográfico, está de entre Sucre y San Juan, frente a lo que antiguamente era Tonorogás, ¿verdad? Pero tú no me puedes decir, mi amado, que tú te congregas en este sitio porque te quedas cerca de tu casa. Porque me estarías diciendo, estoy allí por conveniencia. Y cuando no te convenga, no vienes más. Aló. Me conviene porque está geográficamente bien ubicado. Alábalo. No, porque entonces no podría ser tu lugar de conexión espiritual. Cuando esta casa se convirtió para ti o se convierte en el lugar de tu conexión, tú puedes vivir en Valencia, en Maracay, en Palo Negro, en Santa Cruz, en San Mateo, en Turmero, en la Intercomunal. Y vienes aquí porque tú sabes que este es tu lugar de conexión espiritual. Alábalo si puede. El problema de mucha gente hoy en la iglesia es que están 2 meses en un sitio y después se van de ahí porque no le gustó lo que dijeron ahí, según él.
Entonces se van 2 meses para otro lado, porque el pastor dijo algo que no me gustó. Como usted está diciendo que yo estoy diciendo hoy cosas que no le están gustando, está bien, pero no estoy hablando de mí, estoy hablando de la palabra del Señor. Y después se van para otro y viven en esa situación. ¿Sabe por qué? ¿Le explico? Porque nunca vio el lugar donde se congregaba como su sitio de conexión espiritual. Mire, los lugares de conexiones espirituales desatan sobre nosotros las manifestaciones de Dios para nuestras temporadas. Nuestras temporadas en Dios siempre están ligadas a personas que ya están viviendo las suyas. Y como ellos están viviendo sus temporadas, él o ella nos va a arrastrar hacia la tuya, hacia la que Dios diseñó. Usted puede decir conmigo con sus 2 manos en alto si lo cree: este es mi lugar de conexión espiritual. Por eso el pastor Rodolfo decía la semana pasada, un miércoles, día de feriado, que deberíamos estar descansando. Él se sorprendía a la gente, todos aquí. Y Dios nos mandó a decir que Dios nos ha levantado para traer vida sobre el valle de los huesos secos. Aló, aló. Mire, en el lugar de tu conexión espiritual se desata la gloria de Dios y sobre ti será vista su gloria. Mire, José, el joven José, de apenas 17 años, uno de los hijos de Jacob, de las 12 tribus de Israel. Sus hermanos lo odiaron, lo acusaron, lo señalaron. La Biblia dice que José informaba a su padre todo lo que sus hermanos hacían. Era el informante. Sus hermanos no tenían buena actitud, no tenían una actitud consona fuera de casa conforme a un hijo de Dios. Mi pregunta es: ¿cómo están haciendo nuestras actitudes fuera de nuestro lugar de conexión espiritual? ¿Nos estamos comportando como luz y sal de la tierra? Nos estamos comportando, si usted ve afuera algo, usted es capaz de pararse y levantar las manos y orar al Señor para proclamar el señorío y la realeza de Dios en medio de cualquier situación. La Biblia dice que José era el menor de los hijos de Jacob. Un día sus hermanos lo vieron venir de lejos y planearon, dice la Biblia, matarlo. Uno de sus hermanos lo libró y dijo: tirémoslo a esta cisterna. Y por providencia de Dios, la cisterna, el hueco estaba vacío, no tenía agua. Ahí planearon matarlo, pero Dios estaba con él. ¿Y sabe qué fue lo que sostuvo a José en medio de la cisterna, en medio del odio de sus hermanos, en medio del resentimiento, en medio de la envidia? Lo vendieron como esclavo, lo acusan de un crimen sexual que no comete, lo llevan a la cárcel. ¿Sabe qué sostuvo a José? Que él nunca vio en los sueños que Dios le dio un hueco, una cisterna. Nunca vio esclavitud. Nunca Dios le mostró a él que iba a ser condenado, iba a ser llevado a la cárcel. Lo que Dios le mostró a José es que Dios lo iba a usar para preservación de vida. A mí me parece que a ti y a mí Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para preservación de vidas. Alábalo si puedes. La pregunta es: ¿José salió del hueco? Sí. ¿José salió de la esclavitud? Sí. ¿José salió de la cárcel? Porque eso no fue nunca lo que Dios le mostró. Un día, dice la palabra, 2 años estando en la cárcel, lo mandaron a llamar y a sacar apresuradamente, porque Dios estaba listo para cumplir su propósito en su vida. Yo no sé cuánto te falta a ti de tiempo, o a mí de tiempo, para que Dios cumpla su propósito total en nuestras vidas. Escúcheme, Jesús dijo: en este mundo íbamos a tener aflicciones, pero
pero que confiáramos que Él ha vencido el mundo. Pero lo que sí sé es que Dios cumplirá su propósito en nuestra vida, en nuestra nación, en nuestra familia. Amén. Yo hoy te quiero decir que lo que Dios me ha mostrado de mi amada Venezuela, aunque soy ciudadano del reino de los cielos, tengo pasaporte y cédula venezolana. Y lo que Dios me ha mostrado de mi amada patria Venezuela son cosas que están relacionadas al progreso, a la bendición, no a la contienda, no a la ruina, sino a la paz, a la paz, a la paz de Dios. Hoy desde este lugar proclamo la paz de Dios. Llevo todo pensamiento cautivo a la autoridad de Cristo. Zacarías le tocó profetizar en un ambiente así tan hostil, un ambiente duro, delicado. Él no estaba ahí como invitado, él también estaba con uno más de los exiliados de la conquista de los babilónicos. Pero Dios lo levanta y le dice: oigan, cautivos de esperanza, hoy Dios les anuncia que les va a restaurar el doble. Puede decir conmigo: 2 veces, 2 veces. 2 veces Dios te va a restaurar. Dios te va a devolver a tu lugar de origen. Dios te va a volver a tu propósito. Pero sabe que el problema con los evangélicos es que se quedan en una iglesia porque aparentemente les va bien, donde nadie habla mal de ellos, donde nadie los critica, donde no hay chisme, donde no hay hipocresía, donde no hay culebras ni alacranes. Por favor, si usted consiguió ese lugar, dígame dónde queda para yo ir también a congregarme ahí. Mire, 3 características que va a tener tu lugar de conexión espiritual. Diga conmigo: 1. Dígalo más fuerte: 1. Mire, la primera característica, esta no les va a gustar, pero es así. Es que el lugar de tu conexión espiritual va a ser un lugar de conflicto. Es un lugar de conflicto. ¿Por qué? Porque Dios va a usar ese lugar de conexión espiritual para trillar tu carne, para trillar tu ego, para que tú puedas aprender el significado y se te sea revelado que lo que dice la palabra: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Aleluya. Entonces, el lugar de tu conexión espiritual va a ser un lugar de conflicto, porque constantemente te va a estar recordando los principios de la palabra, te va a estar trillando la palabra, te va a estar trillando y labrando nuestro carácter como líder, como ministro de Dios. Te va a preparar para que tú puedas reinar, no donde tú estás, sino donde Dios te quiere llevar. Allí vas a crecer mucho, porque el lugar de tu conexión espiritual, lo primero es que te va a incomodar. Alábalo. Diga conmigo: 2. Número 2, la otra característica no es que va a ser solo un lugar de incómodo, sino que va a ser un lugar de corrección. Diga conmigo: corrección. Allí Dios nos va a moldear. Allí Dios te va a trabajar a ti y a mí como el carpintero, con la escorfina. Va a lijarnos, va a pulirnos. Y si tú y yo somos capaces de soportar ese proceso, entonces estamos calificados para entrar a la próxima dimensión donde Dios nos quiere introducir. Entonces aquí es donde hemos enseñado por años este principio: capacidad de resistencia. Diga conmigo: capacidad de resistencia. ¿Qué es capacidad de resistencia? Es la capacidad de no rendirnos. Es la capacidad de no intimidarnos frente a lo que oímos o vemos.
Es la disposición que emana dentro de nuestro espíritu, donde usted y yo entendemos que Cristo está siendo formado a través de labrar el carácter, a través del trillo de la palabra. Alábalo si puede. Es esa disposición donde tú entiendes que Cristo está siendo formado. Por eso, a las primeras de cambio, si tú te intimidas por lo que estás viendo, si tú te intimidas por lo que estás oyendo, perdóneme, pero esto no es para usted, porque aquí vas a tener que enfrentar cualquier cosa que se te aparezca. Pero poderoso es Dios. Yo dije poderoso es Dios, sí. Poderoso es Dios para hacer contigo y conmigo lo que Él se propuso desde la eternidad. Alábalo si puedes. Entonces no solamente, número uno, va a ser un lugar de conflicto. Número dos, va a ser un lugar de corrección. Diga conmigo, tres. Va a ser un lugar, tu lugar de conexión espiritual va a ser el lugar donde Dios revela el propósito que tiene para contigo. Alábalo, alábalo. Mire, ese lugar de conexión espiritual te revela el propósito de Dios. Y a pesar de lo que esté pasando, Dios, si permaneces ahí, Dios va a darte claridad en tu llamado, tu asignación, el don, porque en ti hay una gracia que fluye. En ti hay un don que está para edificar a otros. Pero este lugar de conexión nos ayuda a entender y a conocer el propósito. Yo apenas era un muchachito ya en mi iglesia en Caracas, hermano, y a mí me gustaba andar con mis amigos de mi edad, adolescente, montado en las matas de mamón y agarrando mamón cada vez. ¿Sabe qué hacían en la iglesia? Nosotros llegábamos el domingo, ahí no había batería como esta. Habían eran panderetas así como esta, pero de cuero. Y uno llegaba y ahí se cantaba, por ejemplo, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, no puede estar. Y entonces a mis amigos y a mí que tocábamos este instrumento, nos gustaba sentarnos adelante ahí con los otros músicos para estar ahí atento a los cambios, a la partitura. Y de repente uno llegaba con ese gozo a adorar al Señor y se parecía a un directivo de la iglesia. Le arrancaba a uno la pandereta y le decía: usted está en disciplina, pero está teniendo comportamientos mundanos. Vaya y siéntese en el último lugar. Santo. Yo me pregunto, si yo le hago eso a alguno aquí, que no vuelvo más. Hay más iglesias donde congregarse. Esta no es la única. Alábalo. Ahí están, ahí están. Hermano, así hacían ahí. Y uno se quedaba así templado, viendo para todos los lados quién me habrá visto, quién no me habrá visto. Y ahí estábamos, y ahí nos quedamos. Tuvimos una pastora, la hermana Lucía de Torres. Ella nos decía: mire, yo prefiero tener a estos adolescentes choretos aquí, porque sabía que estábamos choretos. Y la verdad, estábamos choretos. Pero era el lugar de nuestra conexión espiritual. Mire, yo recuerdo que nos gustaba ir a orar. Cuando no había culto, a los jóvenes adolescentes nos gustaba ir a orar. Y un día el enemigo me tentó, varones. Y habíamos acordado que íbamos un viernes a vernos en la iglesia para orar. Pero mis amigos del liceo, estaba yo en tercer año, y me dijeron: Robert, vamos a hacer un sancocho de gallina. Y yo les pregunté: ¿cómo vamos a hacer eso? Atrás del liceo hay bastante gallina. Vamos a robarnos una. Y yo: sí. Total que lo intentamos y no pudimos agarrar ninguna. Pero nos fuimos por allá, por el barrio donde yo vivía, a una cancha de bola. Y entonces a hacer lo que era. Y eso era bolas criollas para allá y bolas criollas para acá. Mi hermano, y esos un poco de muchachos adolescentes. En eso me llega una y yo digo: este es mi momento de bochar. Y tiro. Cuando yo tiro la bola, se mete un alumno de cuarto año o quinto año, y hay que agarrar una bola, y lo que venía era la bola mía para bocharlo a él. Si él no mete la mano, hermano, le doy aquí. ¿Y qué hubiese ocurrido? Metió la mano, la desvió, le pegó en el labio y se lo partió. Eso fue sangre. Y yo: ay, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? Y el Espíritu Santo me recordaba: este es tu lugar de conexión espiritual. Y yo: no, papá. Ahí lo tuvimos que llevar para que lo suturara. Aprendí una lección dura, que yo tengo que moverme conforme la voluntad de Dios. ¿Usted cree que era la voluntad de Dios que ese muchacho adolescente estuviera buscando robarse una gallina? O metido entre cosas que no traían
era una cosa sin sentido. Pero ese día me habían invitado porque íbamos a orar y yo no fui a orar. ¿Aló? Mire, el lugar de tu conexión espiritual revela el propósito de Dios. Yo tenía amigos, fui creciendo, fui entendiendo allí en esta congregación el llamado de Dios. Amigos míos me decían: Robert, Dios como que te va a llamar a predicar como evangelista. Yo le decía: que sea Dios que muestre. Busqué el rostro de Dios. Estuve un tiempo 6 metros antes de entrar a Metro de Caracas. Ahí está Evelio, que lo vi muchas veces trabajando ahí en CGA. Antes de entrar ahí duré 6 meses y yo le decía a un amigo mío que está fuera del país ahora, le decía: ahora sí Dios me va a llamar al ministerio. Mentira. Aprendí una lección dura en mi lugar de conexión, que Dios nunca va a usar a los flojos, que Dios nunca va a llamar a los desocupados. Ay, ay, aquí alguien se revolcó. Mi amado, y en esa temporada yo estaba convencido que iba a salir a las naciones, al ministerio. Mentira. Dios nunca trabaja con los desocupados. Dios siempre llama a los ocupados. Alábalo si puede. Y fue cuando Dios me dio la bendición de entrar a través de mi cuñado a CGA, Metro de Caracas, y ahí fue donde conocí a mi hermano amado Evelio, que era para ese tiempo supervisor de estaciones. Todo el tiempo tenía que llegar a donde estaba aquel varón. Evelio, ven, supervisor, no, Evelio, supervisor, permiso para entrar, náguara. Mis amados, mire, luego pasado el tiempo, ya tenía 6 años ahí trabajando. Y un día, hermano, entendí que era el día de entrar de lleno por completo al ministerio. Pero durante 5 años estábamos fundando la iglesia y íbamos y viajábamos. Vivíamos en San Antonio, trabajamos en Caracas y ministrábamos en Cagua. Explíqueme cómo se hace eso. Solo por la gracia de Dios y por el propósito eterno de Dios. Mis amados, tenemos que entender que el lugar de tu conexión espiritual va a revelar el propósito que Dios tiene en tu vida. Sacuda al que está a su lado y dígale: tú tienes un propósito de Dios. No, pero sacúdalo, dígale: tú tienes un propósito de Dios. Pero aquí hay una pregunta y con esto voy terminando. ¿Por qué una persona, un ministerio entran en cautividad emocional? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque la esperanza es una condición espiritual, emocional, perdón. La esperanza es una condición emocional. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? Entonces esa persona, ¿por qué entran? Porque dejan de soñar, dejan de planificar, dejan de creer que las cosas son posibles en el tiempo de Dios. Amén. Porque, ¿sabe? Porque algunos entran en cautividad emocional. Número 1, porque algunos no han logrado ser lo que soñaron. No han logrado tener lo que querían. Y no han logrado hacer lo que se propusieron. Entonces, como no han podido lograr lo que soñaron, no han podido alcanzar lo que querían y no han podido hacer lo que se propusieron, entonces ellos dicen: no soy, no tengo, no he hecho. ¿Aló? Y esto mató su esperanza. ¿Y a quién le gustan las buenas cosas? Yo creo que a todos. Mire, hay visiones, mi amado, de parte de Dios, que cuando Dios nos las da, que toman años para materializarse. Hay cosas que no se logran de la noche a la mañana. Cuando me gusta leer muchas biografías de hombres influyentes, insignes en la historia, y hay algo común que yo he encontrado: todos los inicios de ellos fueron difíciles, no fueron fáciles, fueron duros, pero estas personas perseveraron en la visión, no dejaron morir la esperanza. Y algunos de ellos, déjenme decirles que antes de que lo que soñaron o lo que visionaron se materializara, murieron. ¿Aló? Mire, a ti no te define dónde tú vives. A ti no te define lo que tú tienes o cuánto tú ganas. A ti te define como persona quién vive en tu corazón. ¿Quién vive en nuestro corazón? Si Cristo vive en tu corazón,
Si es que Cristo realmente vive en tu corazón, entonces la Biblia dice que tú eres nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú eres un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué entraron en cautividad? Porque tuvieron todo y lo perdieron, pudiera ser. O porque sencillamente nunca han tenido nada. O porque ellos han permitido que las maldiciones generacionales le corten sus sueños. Es difícil ver a alguna persona soñar en esta situación. Pero si tú y yo soñamos en el tiempo más difícil, veremos los mejores y más extraordinarios milagros de parte de Dios. No pierdas la esperanza. Hoy, como Zacarías, me levanto para decirte: vuélvete a tu fortaleza, prisionero de esperanza. Hoy vengo a decirte de parte de Dios que Dios te va a restituir. Mire, también hay personas que entran en cautividad emocional porque porque han aceptado que las circunstancias sean las que le impongan si sueña o no. Han aceptado que la circunstancia le imponga su estilo de vida. Hoy quiero decirte que la cautividad no es el designio de Dios para ti, ni para tu familia, ni para esta congregación, ni para esta nación, ni para esta iglesia. Ni siquiera es el deseo de Dios para las naciones. Alábalo, alábalo, alábalo. Mire lo que dice Sofonías 2:7. Pónmelo en pantalla, por favor. Esta es la buena noticia. Sofonías 2:7. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán. En las casas de Ascalón dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautividad. Yo estoy hablando de cautividad emocional. Alábalo si puede. Que han perdido esperanza, que han perdido. Dios está dispuesto a visitarte. Te dije que restaurar es Dios se va a meter, va a llegar hasta el lugar donde has sido introducido, donde te introduciste por tu cautividad emocional. De ahí te va a arrancar, no te va a pasar un pañito, te va a restaurar y te va a devolver a la posición donde Él te diseñó, donde Él te creó. Alábalo. ¿Qué es lo que necesitamos entonces en ese momento de cautividad emocional? Una visitación de Dios. Una visitación de Dios. Eso es lo que tú necesitas para tu familia, para la empresa, para la iglesia. Necesitamos tiempo de visitación de Dios. Dios te va a visitar. Mire, Abraham y Sara estaban en cautividad emocional. La Biblia dice que Abraham ya era de casi 100 años. Y con esto termino. Era Abraham ya de casi 100 años. Y Sara, dice la Biblia, que la mujer de Abraham había perdido la costumbre, había perdido el tiempo donde su cuerpo le anunciaba que podía quedar en estado. Y dice la Biblia que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Mire, un día en Génesis capítulo 15, Abraham estaba metido dentro de la tienda. Y allí estaba hablando al Señor, diciéndole: Señor, tú me sacaste de Ur de los Caldeos y me dijiste que ibas a hacer de mí una nación grande. Y ahora un damaseno, un esclavo nacido en casa, es que el que me va a heredar. Y tú dijiste que ibas a darme descendencia. Y mira, ya han pasado ya 15 años y nada ha pasado. Eso ocurre muchas veces. El tiempo nos juega malas pasadas. ¿Aló? El tiempo juega contra la eternidad. Mire, el tiempo no es otra cosa sino la invención de un Dios eterno para darnos a conocer en el tiempo. Génesis no es el principio de todas las cosas. Todas las cosas existen desde la eternidad. Por eso Él aclara que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, antes que tú y yo llegáramos a este planeta Tierra, Dios ya había provisto una salida, una solución al dilema humano. La Biblia dice
dice que por un hombre entró la muerte, pero por un hombre llamado Jesús de Nazaret entró la vida y la justificación. Alábalo si puede. Abraham dice la Biblia que ya era casi 100 años y comenzó a refutarle a Dios. Tú me dijiste, tú me prometiste, no veo tus promesas. Y en estos días hay mucha gente que yo he percibido que anda renegando de Dios. Y yo quiero aclararte que la Biblia dice que los cielos son los cielos de Jehová y Él ha dado por herencia la tierra a los hijos de los hombres. Lo que pasa en el cielo es problema de Dios. Ahora lo que pasa en la tierra, ¿de quién es problema? De Dios. Si Él nos lo dio por herencia, si en su casa hay una tubería rota y usted nunca lo arregla, ese problema es del pastor. ¿Me va a llamar para que ore? Yo lo único que le puedo decir es, mire hermano, agarre algo, tape eso mientras Dios le provea para que no tenga más bote de agua en su casa. El agua es vida. Aló. Entonces Abraham estaba en cautividad, metido dentro de la tienda. Y ahí yo aquí metido dentro de la tienda estaba hablando con Dios, orando, pero le hablaba desde su cautividad. Señor, no me has dado prole, no me has dado descendencia. Tú me sacaste de Ur de los Caldeos. Y entonces ¿sabe lo que hace Dios? Le mete el lepe liquidación y le dice: salga de la tienda, Abraham, salga de la tienda. Hoy a varios Dios le va a dar lepe liquidación. Salga de esa prisión de desesperanza. Salga en el nombre de Jesús. Y dice la Biblia que lo sacó y le dijo: Abraham, mire el piso. ¿Puede contar la arena del que está en el piso? No, papá. Así será tu descendencia. Ahora mira las estrellas. ¿Puedes contarla? Así será tu descendencia. Dios lo sacó de su prisión de cautividad y lo saca de la tienda, y ahora Él puede ver una realidad superior. Por eso en estos días recordaba lo que dice Isaías: los que esperan en Jehová. Yo no sé en quién está esperando usted. Abraham esperaba que su mujer le diera un hijo y por eso estaba cautivo. Y resulta que Sara era estéril, hermano. ¿Qué podía lograr él ahí? Humanamente, nada. Hay momentos, hermanos, donde humanamente tenemos que entender que humanamente no hay nada que hacer. Es ahí donde Dios interviene. Mira, mi amado, dice la Biblia que Sara era estéril. ¿Qué hacía Dios? Lo sacó, le recordó su promesa y le dijo: vamos a reafirmar el pacto. Hay gente que tiene que reafirmar su relación con el Señor. Has renegado de Él, has pensado humanamente conforme a tu cuadro emocional, pero Dios es Dios de dioses. A Él pagaremos los votos porque suya es la alabanza en Sión. Mi amado, y dice la Biblia que Dios reafirmó su fe. Y ahora llegamos a Génesis capítulo 22. Dice la Biblia que Dios visitó el hogar de Abraham. Y ahora el hombre que ya de casi 100 años y la mujer que ya no podía dar a luz, de repente yo me imagino en la casa de Abraham el ambiente y la atmósfera se llenó de algo diferente. Y Sara lo mira y le dice: ¿qué te pasa, viejo? Y el viejo le dice: ¿qué te pasa, vieja? Dios había entrado en la situación. Dios le había dicho: de tu descendencia haré una gran nación. Por eso cuando Dios le pide a Isaac como holocausto, Dios le habla a Abraham después que nace el hijo de la promesa. Le dice: toma ahora tu único hijo. Tu único hijo. En ese momento ya había nacido Ismael. ¿Sabe por qué Dios actúa así? Porque todo lo que engendramos fuera de la voluntad de Dios, para Dios no cuenta. Ay, santo. Ya existía Ismael, pero Dios le dijo: toma ahora tu único hijo. ¿Me entendió? Ahora Dios visita y las atmósferas cambian. Yo declaro como prisionero de esperanza que la atmósfera de tu mente, tu hogar y esta nación cambiará para bien, cambiará para paz, cambiará para reconciliación, cambiará para productividad, cambiará para avance y no retroceso. Alábalo si puedes.
Sara, ¿qué te pasa? Te veo diferente, vieja. Yo también, Abraham, qué casualidad. Y dice la Biblia que Dios se acordó y la mujer concibió. Es estéril de ya bastantes años, y el viejo Abraham de casi 100 años concibieron un hijo sano y rozagante llamado Isaac, el hijo de la promesa. Y hermano, vaya hasta ahora. La Biblia dice que ahora los que somos de fe somos también descendientes de la promesa y de nuestro padre Abraham. ¿Cumplió Dios la promesa? Sí. ¿Cumplirá Dios la promesa en tu vida? Sí. ¿Cumplirá Dios lo que dijo que iba a hacer contigo? Sí. Todo es cuestión de tiempo. Todo es cuestión de capacidad de resistencia. Por eso hoy termino como Zacarías. Me paro en esta plataforma para decirte, contra viento y marea, contra pronóstico reservado, contra lo que esté sucediendo en tu dinámica de vida, hoy me paro como pregonero de esperanza para decirte: vuelvan a su fortaleza. Si tu fortaleza estaba en la economía y se te cayó la economía, por supuesto es entendible que se cayó tu fortaleza. Si tu fortaleza estaba en tus sueños y tus sueños cayeron, es entendible que está así. Pero si tu esperanza y mi esperanza está fundamentada sobre la roca inconmovible de los siglos, vendrán ríos, vendrán vientos, vendrán tempestades, pero tu casa y mi casa estará firme. Volveos a la fortaleza, prisioneros de esperanza. Oh, Dios le anuncia que le restaurará el doble. Póngase de pie, por favor.